Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones donde seguramente usted necesita la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe con nosotros, se conecte a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video con su inquietud para aprovechar la presencia de los especialistas. También se puede comunicar al 648-4820 en vivo y estaremos atendiendo sus llamadas. En Facebook Live también estamos recibiendo cada uno de los mensajes que son recibidos con las inquietudes de la temática. Un agradecimiento especial a las personas de radioalternaonline.com que día a día nos están retransmitiendo en las mañanas de 7 a 8 de la mañana, para que estén muy pendientes de la retransmisión de esta emisión de Actúe en Derecho. Hoy vamos a estar hablando, a continuar hablando, porque es que hemos venido semana tras semana trayendo unas temáticas donde quedan muchas inquietudes con el tema de propiedad horizontal, lo que tienen que mirar quienes están arrendando y quienes arriendan, cuáles son los derechos, responsabilidades. Quedan siempre muchas inquietudes y por supuesto hoy hemos traído a uno de los mejores para que se encargue de darles la asesoría correspondiente en esta temática. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos hoy su programa Actúe en Derecho con una temática muy interesante. Es un tema sobre arrendamientos. La vivienda genera muchos conflictos en algunas oportunidades, en los pleitos entre vecinos o a veces entre arrendador y arrendatario. Entonces, para que usted tenga claro cuáles son sus obligaciones como arrendador o cuáles sus deberes como arrendatario, vamos a estar resolviendo todas sus dudas esta tarde. Así es, y está con nosotros el abogado de la casa ya, Ramiro Serrano, especialista en estas importantes temáticas de propiedad horizontal. Abogado, buena tarde. Muy buenas tardes para todos los televidentes de este gran programa del Canal TRO, Actúe en Derecho. Un saludo a los de la mesa y vamos a esperar las preguntas a ver en qué puede uno solucionarles y guiarles respecto a esta temática. Siempre nos hemos quedado con varias inquietudes, ¿no, abogado? Hoy vamos a tratar de resolver más. De resolver más, eso es lo importante, hacer desarrollo social por intermedio de Actúe en Derecho. Bueno, qué bien, abogado. Vamos a conocer un poco del contexto de la temática del día de hoy. Cánones de arrendamiento, contratos, garantías, derechos y deberes son parte de las acciones que los ciudadanos deben tener en cuenta si viven en arriendo o tienen un bien en alquiler. Para garantizar el desarrollo correcto de estas acciones existe la Ley 820 de 2003, que establece ciertos criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y los causales que lo pueden dar por terminado. Entre los inconvenientes más comunes en este tipo de transacción está el desconocimiento de los derechos y los deberes, tanto del arrendador como del arrendatario. Por ejemplo, el cómo se debe entregar y recibir el inmueble al dar por finalizado el contrato. Bueno, pues empecemos revisando y recordando los diferentes, ¿cuáles serían como derechos y deberes de quienes entran en todo este tema del arrendamiento? No es fácil arrendar, ¿no, abogada? Siempre se presentan situaciones complejas que no terminan siendo tan fácil de solucionar. Claro, y sobre todo cuando no se arrienda por una firma inmobiliaria. Yo siempre le recomiendo a las personas que inviertan un poquito, esto es una inversión, que inviertan un poquito y coloquen su inmueble a través de una inmobiliaria, porque cuando vamos a arrendar directamente, arrendamos a mansas ovejas, a personas divinas, pero cuando se van a ir, nos salen a veces una clase de fieritas que casi no podemos con ellas. Entonces, inviertan un poquito, lleven su inmueble a una inmobiliaria, la inmobiliaria le garantiza que le paga, no le estoy haciendo publicidad a ninguna inmobiliaria, pero son empresas que están especializadas en eso. ¿Sí es el mejor consejo? Sí, abogado? es el mejor Definitivamente. consejo, pero me da pie para hacer un tips muy interesante respecto a esto. Hace 15, 20 días se lanzó un proyecto de ley, el cual quieren acabar con las garantías en el contrato de arriendo, acabando lo que es la parte de la fianza, las aseguradoras, y que no se puede, como está prohibido con la 820,
de pedir un dinero o generar un título para hacer un depósito, sí. eso quedó prohibido en la 820. Sí. Ahora quieren generar en actividad proselitista, es decir, que usted para arrendar tiene que arrendarle a la persona sin ninguna garantía. En uno de los artículos que yo sacaba hace 8 días, hace 15 días en Vanguardia Liberal, precisamente hablaba de la utopía de este proyecto de ley, porque el día que acaben las garantías, ¿quién arrienda? Y ese es un proyecto de ley que ya empezó a generar, no vamos a decir el partido político que lo está impulsando, porque no estamos en campaña, pero sí es preocupante, y gran parte de lo que dice la doctora es que hay que generar garantías para darle verdaderamente soporte al contrato de arriendo. Y ya la garantía personal, ese amigo que lo fiaba a uno, eso ya cada día va siendo menos, porque ya nadie quiere fiar, ¿sí? Entonces, si no hay, por ejemplo, la posibilidad de pólizas, entonces, ¿qué se va a hacer? De todos modos, así existan pólizas existan pólizas de seguro o afianzamiento en el contrato de arriendo, de todos modos se van a exigir las garantías personales. Siempre esas Siempre se van a exigir garantías personales, porque, o si no, dichas entidades, ¿cómo van a iniciar las acciones para poder cobrar los cánones de arrendamiento? Bueno, pero hay que seguir protegiendo y tratando de garantizar que esto Claro. se dé, porque si no, ¿quién va a arrendar? ¿Quién va a arrendar? Y sería un problema de carácter social muy grande. Bueno, vamos a atender al señor Napoleón, que se ha comunicado con nosotros, tiene una inquietud a propósito del tema. Señor Napoleón, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos, don Napoleón, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, yo les voy a contar, eso es una historia larga. Hace 3 años a nosotros nos instalaron aquí en el edificio, arriba en la azotea, una valla publicitaria. Sí. Luché y la hicieron quitar nuevamente porque no contaba los permisos correspondientes para estar en funcionamiento. Ahora el 3 de agosto nuevamente la instalaron ahí en el mismo edificio. Sí. Nosotros como propietarios, somos 15 propietarios que tenemos nuestros apartamentos acá en el edificio, no contaron con nuestro concepto para ser instalada. Esa es la inquietud. Ya la instalaron nuevamente, ya tiene el letrerito, le dice valla publicitaria con su resolución de permiso. Sí. No sé si será cierto, porque así la vez pasada era lo mismo, y yo hice el derecho de petición a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno dijo que no está instalada, solicitamos que la retiraran, duró 3 años, en 3 años me tocó con la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería y la Contraloría fue la única que dio la orden de desinstalarla, de quitarla. Y nuevamente nos la instalaron y nosotros los propietarios no nos estamos beneficiando ni siquiera para el mantenimiento del edificio. ¿Eso no le entra, ese dinero no le entra a la administración? De un apartamento es la que sí le está cobrando arriendo por el apartamento que arriendo por colocar la valla en ese edificio, y nosotros como propietarios no nos estamos beneficiando. Bueno, ¿cuál es su inquietud puntual entonces? No, pues la inquietud de nosotros es que la colocaron sin el consentimiento de los otros propietarios, porque yo mandé una carta a la Secretaría de Gobierno que el dueño de la valla viniera acá a una reunión con los propietarios de los apartamentos. Y en ningún momento hizo presencia, y sí ya le instalaron nuevamente. Bueno, listo, caballero, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Abogado, ¿esto se puede así arbitrariamente? ¿No hay una posibilidad de que se haya autorizado sin que los habitantes del edificio se hubieran enterado? No, esto es, perdóneme, este es de los casos más fáciles de solucionar. Ajá. Lo que alcanzo a ver por el comentario de don Napoleón, es como se llama, don Napoleón, precisamente es que él opina que la inspección de policía ya no puede hacer nada. Lógico, las inspecciones de policía respecto a las sanciones urbanísticas tienen competencia durante los 6 primeros meses. Después de los 6 primeros meses pierden su misma competencia. Pero existen 2 formas de mandar a demoler dicha situación, basándome en 2 situaciones.
Una es la ley 388 de 1997, donde obliga que en toda propiedad horizontal, cuando se hacen construcciones, tiene que ser aprobado con el 70% de los coeficientes de copropiedad. Esto en concordancia a la vez al artículo 46 del numeral quinto de la ley 675 del 2001. O sea, deben hacer asamblea para que eso se autorice. Y el 70% de toda la comunidad aprobarlo. Muy bien. Y realizar los respectivos trámites ante las curadurías urbanas, si es el caso de Bucaramanga, porque estaríamos aumentando el índice de construcción. Entonces, ¿cómo yo genero para recuperar ese derecho de esa azotea? Es muy sencillo, hay dos formas. Una por medio de un proceso verbal sumario para arreglar lo que es un conflicto de copropiedad, y una segunda situación por medio de acciones populares, porque la acción popular prohíbe la alteración del urbanismo de la ciudad y cuando se sale precisamente de dicho concepto. Entonces, fijémonos fuera de las sanciones urbanísticas que trae la ley 810 del 2003. Es decir, aquí lo que tiene don Napoleón es una bandeja llena de respuestas jurídicas para poder solucionar su problema en la construcción indebida de la azotea de su edificio. ¿No pueden autorizar los administradores o la junta directiva este tipo de instalaciones? No, la ley 388/1997 es muy claro, y lo de la parte de licencias, el decreto del 2010, es muy claro en eso. Se requiere el 70% de los coeficientes de toda la copropiedad. No es que asista, no el 70% de los que asistan ni nada, sino de toda la copropiedad. Y es un requisito sine qua non para poder sacar una licencia de modificación en propiedad horizontal. Bueno, saludamos especialmente a Sandra Liliana León Mesa, que está conectada en Facebook Live, a Ingrid Viviana Aceros Gamboa, a Suray Rodríguez, a Piedad Pérez. Mire, Ingrid manifiesta una situación y dice: la inversión, parece que el que invirtiera en las inmobiliarias son los arrendatarios, porque los protegen más a ellos que a nosotros. Bueno, no entendimos mucho, tal vez está un poco, no comparte un poco el tema de pronto de que se haga la contratación de las inmobiliarias, pero ¿tienen más garantías los arrendadores, en este caso las inmobiliarias? ¿Cuál sería la mejor opción ahí, abogado? A ver, hoy existen diferentes facetas dentro del ejercicio de lo que es la situación del arriendo. Encontramos los seguros, encontramos las afianzadoras, encontramos las inmobiliarias, y ahorita precisamente se va a adelantar un proyecto que creo que se presenta creo que para la próxima, sobre corretaje inmobiliario. Eso lo está adelantando Fede Lonjas. Alternativas hay varias. Lo que pasa es que yo no puedo exigirle al arrendador obligaciones, el cual no tengo yo derecho como arrendador. Y a veces el dueño del inmueble quiere, digamos, en días pasados veía que entregaron un inmueble sin la capa asfáltica del techo y con unas goteras grandísimas. Y decía, no, es que si él quiere el inmueble que lo arregle, o si no, devuélvame inmediatamente el inmueble porque usted no sabe arrendarlo. Entonces hay situaciones que es muy complicado cuando uno asume que exagera en los derechos de uno. Sí. Y lo mismo sucede con el arrendatario. El arrendatario cree también a veces que puede pasar por encima de los reglamentos, puede entregar el inmueble cuando se le dé la gana, una cantidad de aspectos cuando existe un contrato y unas normas. ¿Qué es lo delicado y tal vez era la pregunta cuando ustedes me invitaron al programa, ¿cuáles son los problemas al tomar un arriendo? ¿Sí? Y al tomar un arriendo y al arrendar. Sí. El problema es que cuando yo arriendo en forma particular y no elaboro contrato, o elaboro un contrato mal hecho, porque resulta que con quien contrato no es el que está en la cabeza del arriendo. Cuando no hago, reviso lo que son los codeudores. Los soportes de esas personas que van a respaldar la deuda. No entrego el reglamento de propiedad horizontal, no utilizo el debido proceso, no le entrego la copia del contrato.
Todo este tipo de situaciones se me cae inmediatamente, o le pido plata, me deja de depósito tanta plata, o me firma 20 Las letras, las las famosas letras, se sí. cayó el contrato. Entonces fijémonos que esa es la parte que nosotros estamos garantizando cuando contratamos a una inmobiliaria, Sí. que la inmobiliaria ya tiene hasta los formatos y los trámites de todo. supervisión. Y uno, lo único, así no le paguen a la inmobiliaria, yo estoy recibiendo la platica, Ajá. el problema es de la inmobiliaria, no es mío. Entonces ese es el porcentaje tal vez que la doctora en una forma muy sabia planteaba. No es que sea la única manera, no es la única manera, pero es la más segura. Y ese es el planteamiento que se genera. Otra cuestión para la persona que te escribe ahí, lo que pasa es que si yo escojo una inmobiliaria pirata, no reconocida. Sí, esa es otra. En ese sí es... Que no está dentro de la lonja. Que no está dentro de la lonja, es una entidad seria, muy Ajá. seria, que la habilidad... Entonces estoy también generando yo un riesgo obligatorio, si le entrego, y lo que tú estás diciendo, el hecho de que esté en la lona, está en un código de conducta, no pueden salirse de la línea, Sí. para entrar a la lonja se requieren determinadas supervisiones, los controlan para entrar y también los pueden sacar porque existe... Hay una auditoría. Hay una auditoría. Entonces genera una garantía en este tipo de inmobiliarias adscritas a la lonja. Lo importante en un momento dado, mire, y en un programa de televisión, el Séptimo Día, hablaban Sí. precisamente de esos establecimientos de arrendamiento piratas. Pero es que el problema es cuando yo le entrego en arriendo a una persona que tiene una carpeta bajo el brazo. ¿Qué garantía me va a poder dar? Entonces, esas son las situaciones que muchas veces caemos en problemas. Son las malas experiencias. Las malas experiencias y terminamos hablando mal de las inmobiliarias cuando en realidad no se debe gestar. Ya le vamos a seguir entonces preguntando de este tema. Vamos a atender, abogado, al señor Juan Carlos, que está en línea. Don Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctores. Bueno, ¿cuál es su inquietud? Este programa. Muchas gracias. Cuéntenos. Mi consultica es para hacer sobre un apartamento que yo arrendé el año pasado en octubre. Sí. Y se lo entregué todo bien en sus términos de recibos pagos al día, en cuestión de pintura, todo bien terminado, y se lo arrendé a una señora. Sí. Con su respectivo fiador. ¿Hicieron un contrato directo ustedes? Exactamente. Muy bien. Con su contrato de arrendamiento. Sí. Y autenticamos el contrato con su respectivo fiador, con finca raíz y todo. Me pagó el primer mes, el segundo mes, y ahí para adelante la señora empezó que me pagó un mes y después el otro no. Entonces yo llamé a la fiadora que así no me servía porque yo sinceramente yo de ahí me estaba subsistiendo para pagar la cuota del apartamento. Claro. Que así no me servía arrendarle. Que así como yo se lo arrendé, entonces que me hiciera el favor que si no podía pagarme el arriendo a la fecha que estaba estipulada en el canon, que me haga el favor y me lo entregara. Porque sinceramente yo me empecé a atrasar en las cuotas del banco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le contestó la señora? Y la señora me dijo que no podía, que era que la platica para allá y para acá, que esto, que no le giraban y todas esas cosas, que tocaba que esperar y todas esas cosas. Entonces yo le dije a la fiadora, le dije que le hiciera el favor y se comunicara con esa señora y que me entregara el apartamento y que hacíamos nulo el contrato. Que entonces yo lo único que necesitara era que me entregara el apartamento porque yo así no podía arrendarlo. Sí. Y resulta que a la fiadora tampoco ni le contesta el teléfono ni nada. Y yo estoy indeciso ni para dónde coger, si para allá o para acá, porque la señora de ese entonces a la fecha no me ha pagado, ya van 5 meses de que no me paga el arriendo. Bueno. Entonces yo necesito saber en qué me podían asesorar. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Mire, abogada, lo acabábamos de decir. Las situaciones de este estilo, el contratar directamente, tiene esos detallitos de lo que le puede pasar ahora a don Juan Carlos. La mayor preocupación ahorita de don Juan Carlos ni siquiera es recuperar el dinero, sino quedarse nuevamente con el inmueble. Claro, que le entreguen su inmueble. Pues tendríamos que esperar que, como dice él, haya hecho las cosas conforme a derecho, o sea, que tenga un contrato, una codeudora y tiene acciones legales para sacar a esta señora. Pero si no lo hizo así, abogado, si no está bien el contrato...
Ese es un problema, es decir, en 5 meses ya debió haber como mínimo hace 2 meses y medio, 3 meses de haber iniciado la demanda de Claro, restitución de de inmuebles. restitución de inmueble. Se demoró 5 meses, hablemos que le vaya muy bien en el proceso y está logrando, porque ahorita el problema es que el problema es el desalojo, se está demorando porque se lo chutan entre los juzgados y la alcaldía. Sí, ahora hay un Entonces, problema con como eso. está ese inconveniente, pongámosle que le vaya bien, el proceso se va a 1 año. A 1 año. A 1 año, que le vaya bien. O sea, 1 año donde la persona, el inquilino, va a estar ahí ocupando. Va a estar ahí ocupando mientras inicia el proceso de restitución, podría iniciar el ejecutivo posterior. Yo le aconsejaría que iniciara los dos por aparte, el de restitución y el de ejecutivo, para que empiece a acelerar, pero empiece a acelerar urgentemente la entrega. Esa es la única forma. Hay un error que se tiene por parte de los arrendadores cuando lo hacen en forma directa, es que dicen, no, yo voy a esperarlo otro mes, voy a esperarlo otro mes, voy a esperarlo otro mes. Mire el caso de don Juan Carlos, Sí. ya lleva 5 meses y todavía está en la ilusión de que le De que contesten no el sabe teléfono. qué hacer, sí, no sabe qué hacer. No sabía qué hacer, no, eso debió haber hace más de 2, 3 meses haber iniciado precisamente el proceso. Le pregunto una ejecutivo. cosa de esto. Digo, iba a preguntar, Abogado, abogado. si la lleva a conciliar con el acta de conciliación, que la señora le diga que se va en determinada fecha, esa es otra alternativa. Es otra alternativa, pero entonces, ¿qué es la situación? Toca montar la audiencia de conciliación. Generalmente los centros de conciliación en Bucaramanga mínimo para la comunicación están generándose en 15 días y estaríamos llevando a la persona que pierda otro mes. Porque si la persona no ha querido pasar, menos va a la audiencia de conciliación. Conciliar, sí. Es que uno lleva la audiencia de conciliación cuando uno puede tener en un momento dado medio diálogo con la persona. ¿Quién va a terminar perjudicada en esto? La codeudora. Porque la codeudora, Bueno, y a eso Tiene que súmele que la responder, si codeudora, tiene con eso qué. le iba a decir, a eso Sí. súmele que se haya hecho bien el ejercicio. no, decía don Juan Carlos que tenía finca raíz. Sí, él dijo Ya que es, finca ya raíz, es, ya es claro. algo. ya Eso sabe. ya Le es pregunto algo tiene con una respecto esperanza. a este tema de quienes deciden definitivamente no apoyarse en una inmobiliaria, sino hacerlo directamente. ¿Cuáles serían esos, no sé, 3, 5 puntos claves que deben tener en cuenta para tratar medianamente de asegurar una buena negociación? Mire, es que hasta el contrato tiene micos. Voy a contarte un mico que usted llegue, digamos, le arrienda a una persona y en vez de colocar codeudores, Sí. pone arrendatarios y pone los codeudores y todo. Cuando usted inicia el proceso de restitución de inmueble, la persona muestra, no, es que yo no vivo allá, yo no soy arrendatario. Y de una se le cayó el contrato. Entonces, fijémonos que hacer, cuando tú me dices, deme unas pautas. Porque hay muchos que no Hay- quieren, hay- abogado, dicen, exacto. no, yo Entonces, de estos 6 lo voy a hacer yo Entonces, solo. primero el contrato, Sí. haga contrato. Pero el contrato, asesórese de un abogado para hacerlo bien. La haga famosa un co- forma Minerva, haga- abogado. ¿Sirve o no sirve? ¿Tiene micos o no tiene micos? No. ¿Tiene huecos? Tiene huecos. No sirve entonces. Entonces no es recomendable esa forma. Dos, revise las garantías de las personas. Acordémonos que han denunciado aquí por el canal TRO, Sí. en Oro Noticias y en todos estos noticieros, que hay firmas supuestamente de codeudores. Entonces yo me coloco 5 inmuebles por 6 meses, sirvo de codeudor a todo el mundo y Sí, después... Ahí, claro. eso sacan en los diferentes, Sí. sacan No, titulares y avisos, nos ofrecemos como deudor. Y el canal TRO ha sido denunciante de esta situación por medio de sus noticieros. Entonces, fijémonos otra figura. Entonces, revise muy bien las garantías. Tercera situación, haga con fotos un inventario completo del inmueble. De cómo lo entrega. Lo entrega. Y haga el contrato sin alma. ¿Qué es eso? Porque generalmente, se lo voy a arrendar a mi sobrino. Esos son los de mayores problemas. Ah, no, ahí no es como usted está diciendo, es sin alma. sentimientos. Sin sentimientos, Muy sin bien. alma. Eso es SA, sin alma. Eso Ok. no.
Entonces, es entrar a manejar, primero porque es que pasa como en el amor, ¿no? Cuando inicia todo es muy bonito, pero apenas llegan las dificultades, si no está reglamentado eso, precisamente se acaba el amor y se acaba el matrimonio. Es la misma figura, es otro contrato. Abogado, permítame, recibo una llamada antes de irnos a la pausa, que nos queda poco tiempo. El señor Javier está en línea. Don Javier, rápidamente, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. No, buenas tardes, muy bien. No, comentar lo siguiente. Señor. Entonces, yo como arrendatario de oficina inmobiliaria, pues tuve un problema grande con un apartamento que yo arrendé en la ciudad de La Real de Minas, el cual se deterioró. O sea, a mí me entregaron un apartamento muy bonito, bien pintado y todo, pero al cabo de los 6 meses eso fue como emparapetado. La pintura empezó a levantarse, se empezaron a filtrar la placa del agua, bueno, empezó a deteriorarse con el tiempo y yo al cabo de 2 años ya el apartamento estaba muy destruido ya. Y yo pasaba cartas a la oficina inmobiliaria y nunca me hicieron caso. Entonces yo les para comentar esto a la gente que tiene arrendado por oficina. Cuando uno es arrendador, el arrendatario, me tocó ir a la oficina del consumidor en la alcaldía de Bucaramanga, pasé documentos en la lonja y de verdad que en la lonja no hicieron nada, no me colaboraron. En la oficina en la alcaldía del consumidor fue la única parte donde llamaron directamente a la oficina donde yo tenía el contrato del cual yo le había cumplido y le hicieron que me podía entregar el apartamento sin pagarle cláusula de incumplimiento ni nada, porque ellos me exigían que le entregara el apartamento pintado totalmente en paredes, techo, puertas, que les debía entregar, mejor dicho. Don Javier, vamos a hacer una pausa. Esto que usted está manifestando es supremamente importante y se presenta mucho. Hacemos una pausa comercial y ya comentamos este tipo de situaciones que se presentan aquí en Actúa en Derecho. Bueno, abogado, vamos a contestarle a don Javier porque este es un tema de reclamación. A él le entregan un inmueble y él dijo, es que parece que lo hubiera, ¿cuál fue la expresión? Que lo hubiera hecho parapeto. Se lo hubieran emparapetado. Se lo hubieran emparapetado. Lo hubieran engallado como los carros. Sí, lo engallaron y ahora está mirando cómo hace para responder porque nadie le quiere responder. Incluso mencionó que la lonja no le respondía. ¿Quiénes son los que deben responder? A ver, primero la lonja hay que entender que es un gremio inmobiliario. Los gremios no pueden, existe un código de ética, pero es cuando se salen de la fila, donde precisamente pueden generar para hacer un llamado a las inmobiliarias que en un momento dado estén obrando en forma, llamémoslo así, ilegal, ejerciendo. Sí, obvio. Otra cuestión es cuando yo tengo una problemática, y ahí sí tenemos que irnos a la parte final de la ley 820 del 2003, ya me metí con sanciones urbanísticas. La 820 del 2003, en esta ley delegó a las alcaldías municipales para que resolviera sobre las situaciones de arriendo. En el caso que está hablando don Juan Carlos, él plantea, dice, la placa existe humedad, es decir, yo tengo que responder como arrendatario, es cuando el que realizo el daño soy yo o por el deterioro normal de la unidad. Sí. Pero cuando existen daños como el caso de una placa, sí, eso no. Cuando otra cuestión es que lo tuviera hace 5 años y la placa en un momento dado, no, yo tengo que hacerle mantenimiento a la copropiedad desde el momento en que me la entregaron. Pero si son por daños que son propios del inmueble, sí, responde el arrendatario. En este caso, lo único que hay que plantearle a don Juan Carlos es, para eso existen, digamos, en Bucaramanga se llamaba la inspección del consumidor inmobiliario hace 15 días, 20 días, le pusieron el nombre de oficina del consumidor inmobiliario. En Florida está, bueno, tienen una oficina especial para eso. Cada municipio tiene una oficina porque por ley tienen la obligación de hacerla. En las más pequeñas han delegado dicha función el alcalde a las inspecciones de policía, pero en todo lugar tienen la obligación de manejar la estructura de la ley 820 del 2003. Bueno, abogado, vamos a empezar a atender algunos mensajes que nos envían a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: somos propietarios de un apartamento ubicado en un edificio que no se encuentra en conjunto cerrado.
Hace varios años, por problemas entre propietarios y arrendatarios, se dejó de pagar administración, razón por la cual el edificio está en pésimo estado. ¿Cómo se puede obligar a que se vuelva a pagar este dinero? ¿Qué ley ampara esto en la propiedad horizontal? Muchas gracias. Bueno, O sea, un edificio puede estar sin administración, sin consejo administrativo, ¿eso puede pasar? lo que pasa es que si no está, a ver, empecemos, ahí hay como 2 o 3 preguntas. Primero, acordémonos que la propiedad horizontal, cuando se generan situaciones, eso es una comunidad especializada. Los problemas se radican directamente en la comunidad. Entonces, si a mí me genera un daño en el inmueble, yo tengo que repetir contra la persona jurídica. Y la persona jurídica, hay que entrar a demandar a la persona jurídica que tiene, por decir algo, volvamos de nuevo al techo, las humedades. Se genera una humedad y eso le corresponde a la copropiedad. Entonces uno entra a demandar a la copropiedad y que se constituya como persona jurídica y puede generar una reclamación sobre eso. El problema que existe es cuando las comunidades no son organizadas, que es la pregunta que... ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, fijémonos que eso sí deteriora totalmente lo que es la inversión privada. Porque yo teniendo unos malos copropietarios en un edificio, la inversión inmediatamente se me baja. Pero así como se me baja a mí, se le baja a todos. Entonces, ¿hasta qué punto tener conciencia de que si nosotros no invertimos en nuestra unidad privada, estamos precisamente desmejorando la misma inversión que estamos haciendo? ¿Y eso se puede obligar? Yo que no, es precisamente la inquietud que nos pues, manifiestan. pues habría que irse por medio de un proceso verbal sumario que maneja los conflictos entre copropietarios. Ajá. Pero yo no sé cómo, porque hay que hablar sinceramente, con el Código General del Proceso apenas estamos viendo los resultados en el manejo de los jueces. Eso es un conflicto entre copropietarios. Tendría yo que fundamentar muy bien para demandar a los demás y poder en un momento dado obtener esa carga económica para el arreglo de la copropiedad. No es fácil entonces esa situación. Lo que pasa es que como son conflictos que no están fundamentados en la ley, queda al criterio del juez entrar a generar dicha interpretación. Y ese es el riesgo que existe. Y que si la copropiedad fuera organizada, Tendríamos todos los mecanismos, tendría su junta, su consejo, y tendría ahí mismo que solucionar el tema, Pues es no que era lo ir al donde el principio juez. estaba. Al principio Sí. eso era lo que manifestaba que estaba, pero no llegaron a acuerdos precisamente y terminan la situación que están en este momento. Atendamos a la señora Nancy, que está en línea y tiene una inquietud. Doña Nancy, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Gracias. Quisiera saber si una copropiedad, cuando un propietario o arrendatario entra en mora o está en un proceso ya jurídico, la copropiedad puede remitirlo o es procedente o se puede hacer, enviarlo a las centrales de riesgo o reportarlos en centrales de riesgo. Doña Nancy, muchas gracias por la inquietud. Hoy por ley de habeas data eso es muy delicado decir. Antiguamente las copropiedades que tenían en una u otra forma agilidad colocaban en el reglamento que los morosos podían, debían estar en las centrales de riesgo y con el reglamento de propiedad horizontal pues se enviaban todos a las centrales de riesgo. Sí. Hoy que la Superintendencia de Industria y Comercio y la misma ley de habeas data ha sido tan delicado en ese tipo de informaciones, se requiere que ese consentimiento sea firmado por los copropietarios, no simplemente escrito en el reglamento de propiedad horizontal. La única forma que podemos meter en las centrales de riesgo a las personas que están dentro por el pago de expensas comunes es que tengan autorización expresa. ¿Pero eso se define en asamblea? No, ya se habla de carácter personal. Antes se podía hacer. Ok. Pero fijémonos una cuestión muy interesante. Entonces, busquémosle la solución al cliente, Sí. a la televidente. Lo que se puede hacer en el contrato de arriendo, cuando se firma el contrato de arriendo, se da autorización de meter a las centrales de riesgo. Y una de las obligaciones a la luz de la ley 820 del 2003 es que usted pague las cuotas de administración.
Entonces, en el momento en que no pague las cuotas de administración, el arrendador podría entrar a colocar la persona en estas centrales de riesgo diciendo que ha incumplido es el contrato de arriendo. Pero la copropiedad en sí no podría ejercerlo sino de las maneras que hemos visto. Bueno, perfecto. Vamos a leer un mensaje que tenemos precisamente a través de WhatsApp, aprovechando lo que nos están escribiendo nuestros televidentes. Muy buenas tardes, mi inquietud es la siguiente. Tengo una casa en arriendo y hace más de 8 meses el inquilino no paga y está atrasado en servicios y a la fecha no me quiere pagar y menos desocuparme. Es muy grosero y me amenaza constantemente por pedirle la casa. Tengo las pruebas, los chats donde me amenaza a mi esposa de muerte. ¿Yo qué puedo hacer, abogado? Empezar el proceso de restitución como hablábamos con la doctora. Sí. Es que 8 meses, es decir, ese está atrasado 6 meses de haber puesto la demanda. O sea, usted recomienda al segundo mes inmediatamente. Al segundo o tercer mes inmediatamente. No dejar pasar eso. A ver, uno no debe ser inconsciente de que las personas puedan tener problemas en atrasarse. Sí. Pero ya después de 2 o 3 meses, el que no pudo pagar un canon no puede pagar 2. Sí, ya se le acumula, Ya se le la deuda acumula. es mayor. Sí, y si pudiera pagar 3 o 4, pues estoy casi seguro que no se iría en arriendo. Tendría su propio inmueble. Entonces, hay que entender que el problema de oportunidad de poner en un momento dado la demanda de restitución e iniciar el ejecutivo es responsabilidad del arrendador, no del arrendatario. Claro, Bueno, es que esos procesos son de por sí muy demorados. Ajá. Esos procesos tienen un transcurrir muy lento. Entonces, en el periodo en que se pone la demanda, se admite, en fin, ahí ya llevamos 3, 4, 5, 6 meses, más lo que el señor viene atrasado, como decía el abogado, fácilmente nos vamos a 1 año, año y medio, y eso es una pérdida grandísima para quien arrienda. Mire, tenemos otro mensaje rápidamente antes de ir con la llamada que tenemos en línea. Buenas tardes. Mi caso es que hace 18 años vivimos en una casa como administradores y ahora quieren sacarnos sin más. Quisiera saber qué derechos tenemos como administradores. O sea, no están pagando arriendo, es como si fueran, serán vivientes. Si están pegados en un contrato laboral, pues no están ejerciendo su posición de señor y dueños. Sí. Entonces no podríamos hablar de prescripción Adquisitiva. Pues es que la señora no hace claridad en mediante qué documento Sí. los nombraron administradores. Sí. Porque si por ejemplo, No, el señor... pareciera que fueran vivientes. Sí, Como se hacen de pronto en las fincas, en los alrededores del área metropolitana, que pues usted va cada 15 días y tiene un viviente que está dentro del lote en una casa y se le están pagando, digamos que un valor, pero se sabe que se le está pagando por eso y se le da la vivienda. Ah, no, eso sí, tarde o temprano va a tener que salir, porque él no puede alegar ni posesión, ni puede hablar de ninguna de las otras figuras, ni de un comodato precario, ni de un contrato de arrendamiento, ¿no? no, Sí. y alegar aquí una posesión mientras haya una persona que esté al tanto del bien, ¿cierto? Mientras haya una persona que le esté pagando, que esté yendo, que esté Sí. visitando, es complicado. Es una Eso se responsabilidad puede laboral. hablar Mal de estaría una- haciendo si no le cumple con los Claro, pagos. Tarde o temprano lo sacan. Lo sacan. Lo sacan. El tarde tema o de la temprano. posesión es cuando hay un bien inmueble, una persona ha ido y valga la redundancia, ha tomado posesión de él y no hay nadie que ejerza como señor y dueño. Pero si hay una persona que está ejerciendo como señor y dueño, que va, que lo visita, que le reclama, que le paga, que le pide, en fin, ahí no hay lugar. Sí, a es, una di- posesión. es diferente. Claro. Bueno, vamos a atender a Susana. Susana, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Susana? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Mira, en mayo arrendé un apartamento a un señor, me dice que es para él y su familia, para sus 2 niñas. Resulta que hace 15 días me llama la mamá de él y me dice que al hijo lo acaba de llevarse la policía para
lo ponen preso porque la señora lo ha denunciado por violencia intrafamiliar. Sí. Entonces me dice que que vaya al apartamento y le diga a esa señora que me desocupe. Ellos tienen 2 niñas, las niñas las tienen bienestar familiar en ese momento. Entonces yo quisiera preguntarles, el contrato debe entregarme el apartamento ahora en noviembre. ¿Qué debo hacer? ¿Le recibo el apartamento o pues... ¿Le han incumplido en los pagos? En el pago está al día, pero En el pago está al día. ¿Cuál es su mayor preocupación? Mi mayor preocupación, el señor es un poco intolerante y Sí. la verdad es que si se ha presentado esta situación, pues preferiría como mejor porque... O sea, ya como inquilino no le cuadra. Es correcto. Y los vecinos también me han dicho de las situaciones de violencia que se han presentado en el apartamento. Entonces, Bueno. no sé, doctor, Listo. que Muy bien. Susana, muchas gracias. Gracias por su sintonía y por su inquietud. Bueno, abogado, acá el contrato va hasta noviembre, manifestó la televidente, y pues ella no quiere continuar por las situaciones que hay alrededor de esto. Puede avisar con 3 meses de anticipación. Sí. Pero me gusta como usted afectivamente tomó el problema. No, es el contrato, no Sí. nos enredemos en el cuento de que el tipo es feo, que el tipo, ¿no? Guíese en el contrato, fíjate que está cumpliendo, Está al día. está al día. Entonces no le pongamos emoción. Usted me alcanzó a emocionar. No, pues, básicamente por eso le pregunté, ¿no le cuadra el inquilino? No me cuadra. Bueno, entonces Sí, mire a ver si pero por contrato se puede entonces. Es el contrato y puede usted pedirlo con 3 meses de anticipación, ya que no lleva ni un año. Sí, no genera ninguna obligación de permanencia. O sea, está a nada. tiempo todavía para Está que... a tiempo. ¿Qué tiene ella que entregarle entonces? Una al carta inquilino? diciendo que va a solicitar se solicita el inmueble. Que no va va a haber no va a renovación. continuar el inmueble una vez terminado en ello. Si no se lo entregan ya, pues hay una justificación para pedir el inmueble, así él está al día. Bueno, perfecto. No hay más nada que hacer en ese sentido. Vamos a seguir atendiendo inquietudes. Dice, muy buenas tardes, quisiera saber cuáles son las obligaciones que tenemos los arrendadores a la hora de entregar la casa, cuando el contrato fue hecho con una inmobiliaria. Al hacer el contrato se dejó un depósito para futuros daños y hoy día no me devuelven el depósito y me exigen entregar pintada la vivienda. ¿Qué tan legal es esto? Muchísimas gracias. A ver, miremos una situación que es interesante. Sí. Sobre esto hay mucha polémica, es decir, la norma establece que el desgaste normal, pero usted llega a su apartamento y lo primero que hace, ¿qué es? Colocar cuadros. Ahí está la puntilla. La puntilla ya, le tocó pintar. Ya ahí no quedó la pared Le como quedó estaba. la pared como estaba. Entonces, fijémonos, entonces dice, pero mire, es que está linda la pared, sí, pero llena de huecos. Y yo no puedo resanar ese pedacito y pintar solo de pedacito. Sí. Tengo que volver a pintar toda la pared. Entonces, uno no puede generar engaño en cuanto de quién es malo ni quién es bueno. Sí. Deme el inmueble con el acabado normal, por razón del tiempo. Pero si usted colocó una puntilla, que estoy casi seguro que por lo menos el cuadro de la mamá, ¿no? Lo colocan, ese huequito ya le obligó a pintar. Sí. Por eso exigen la pintada del apartamento, porque yo no puedo entregar un apartamento que la otra persona, lo único que sería un brochazo, no tengo que entrar a resanar, ya no es una mano de pintura, sino tengo que generar dos para que no se vea la humedad. Eso le genera un sobrecosto directo al arrendador. La forma de entregar el inmueble es entregarlo en las condiciones que precisamente fueron entregados, menos el desgaste que ha tenido el inmueble por razón del uso. O sea, en este caso, sí le pueden hacer un descuento sobre ese depósito que hizo para ese cubrimiento. No, el depósito está prohibido. Es que la ley 820 del 2003 prohíbe cualquier depósito. Letra, la doctora, lo hablamos al principio del programa. No se puede. Eso no se puede, ni deme 15 letras 15 para letras, garantizar sí. que... Perdóneme, y eso es hasta, perdone la expresión que voy a utilizar, hasta ridículo, porque yo tengo para iniciar el proceso ejecutivo el contrato de arriendo. Entonces, ¿para qué le exijo letras? Y con esas letras o los depósitos y eso, lo único que estoy haciendo
es dañando el contrato de arriendo porque me lo pueden tumbar por el reconocimiento de los títulos por una prohibición expresa legal que trae la ley 820 del 2003. Bueno, y la entrega de los inmuebles, que era algo acá que paralelamente nos estaban preguntando. Y lo hablábamos con la abogada la vez anterior con respecto a si era necesario para poder entregar el inmueble el punto de pintarlo. Todo el mundo y todas las inmobiliarias y todos los arrendadores dicen, mire, para yo poderle dar el paz y salvo, usted me debe entregar pintado el apartamento. ¿Eso se puede exigir? Es que, no, ¿cómo va a dar el paz y salvo si tiene huecos la pared? Es que, mira, entremos a mirar. ¿Se ha sentido común lo que hay que aplicar ahí? Hay lo que hay ¿Cómo que, se lo entregamos? ¿Cómo me lo entrega usted? Pues como se lo entregué. Y hay una cuestión, cuando decíamos, ¿qué se debe tener en cuenta? Que me hacías tú la pregunta, oye, ¿qué se debe tener en cuenta? Le dije, tome fotos. Les decía, tome hasta fotos. Ahí está como lo Mire, había entregado. yo lo entregué sin huecos. Y usted no puede entregarlo con un parche pintado. Sí. Lo que pasa, entonces, los colegas juegan mucho con eso y dicen, no, es que no tiene que entregar pintado. No, es lógico que no tenga que entregar pintado si usted no adhiere, ni mancha, ni adiciona, pero es que eso es casi imposible. Usted simplemente corre un mueble y de una vez raspó la pared. La sola resolana ya hace que cambie el... Bueno, pero ese sí es el desgaste normal. No, porque usted tiene un mueble ahí que solamente le pegó a un lado, entonces ese mueble no dejó que se destiñera completa la... Ahí se castigó y se lo falta. Entonces, por eso dicen, no, es que no es necesario, no es necesario, y entonces le crean una polémica innecesaria al pobre arrendador con el arrendatario. Porque lo que está haciendo el arrendador, pero tápeme ese huequito, porque ese huequito yo no, o la resolana, yo no puse ahí el mueble para que cambiara de color. Es un tema del deber ser, abogado. Exacto. Es un tema del deber ser. ¿Cómo se lo entregué? ¿Cómo espero que me lo entregue? Bueno, tenemos una llamada, señor Jairo Moreno está en línea. Don Jairo, ¿cómo le va? Don Jairo. Bueno, ya retomamos la llamada de don Jairo, leemos mientras tanto otro mensaje. Dice, buenas tardes, mi caso es el siguiente. Tomé un local en arriendo hace 23 años y la propietaria falleció hace 2 años. Ahora los herederos quieren sacarme del local para vender la casa. ¿Qué puedo hacer para que esto no me afecte? Pues no tengo a dónde ir y perdería mi clientela. Muchísimas gracias. No, ese es otro caso bonito. Pero no podemos irnos por la ley 820 del 2003, sino tenemos que irnos por el Código de Comercio. Código de Comercio. Okay. En el Código de Comercio dice que después de los 2 años de tener el mismo negocio, tiene derecho a la renovación. Ella ya tiene 20 y muchos de años, no tiene 23 años. Por eso, tiene el superderecho a la renovación. Sí. Solo cuando se pierde ese derecho, 1, cuando incumpla el contrato, que generalmente es cuando se atrase en el pago de los cánones. 2, cuando se necesite para hacer una construcción en ese lugar, cuando se genera la construcción en ese lugar, pero se tiene que generar de preferencia los locales apenas termine la construcción. Okay. Y 3, cuando se necesite para un negocio totalmente diferente al que tiene la señora ahí. Eso tiene vigencia de 2 años, es decir, no, el ocuparlo tiene 1 año y los otros tiene 2. Pero ¿qué es lo que quiero en un momento dado decir? Ella tiene el derecho de preferencia. ¿Qué tiene que hacer? No. Esperar que siga vendiendo bastante. Eso es lo que tiene que seguir produciendo en su negocio. Produciendo en su negocio. Bueno, eso es una sucesión, ¿cierto? La señora dice que la señora murió y van a hacer la sucesión. Eso cambia de dueño. Digamos que el nuevo propietario está obligado a respetar ese contrato. Es que resulta una cuestión y muy buena el debate en esto. ¿Por qué razón? Porque resulta que en la sucesión no solo deben colocar el inmueble, en la sucesión debe colocar el contrato de arriendo. Entonces resulta que si no colocan en la sucesión el contrato de arriendo, ¿cómo la demandan a ella? Ajá, porque ellos, cuando sean ellos los propietarios, ellos no fueron los que le arrendaron a ella. Doctora, yo tuve un caso, supe de un caso en Bogotá muy interesante que sucedió eso, entonces dejaron el caso y siguieron el contrato, el tipo no pagó, después no pudieron y terminó la persona iniciando un proceso de prescripción adquisitiva de dominio,
porque el dueño que estaba muerto ya no era señor y dueño, sino el señor y dueño era él. Era él. Y se había perdido. Entonces fijémonos que tampoco es que toca hacer primero la sucesión bien, ¿no? Para poder alegar, o si no, falta de legitimidad en la causa. En la causa, sí. Entonces, por eso le digo que hay mucho... Bueno, esa fue una variante que le dimos. Ya sabemos la respuesta para nuestro televidente, pero esa fue una variante interesante que se puede presentar. Que estoy casi seguro. Va a pasar. Casi seguro que no han metido el contrato de arriendo. Porque no los meten. Porque no los meten ni Sí. siquiera los colegas. Sí. Uno lo sabe por qué razón, porque yo hablo de esto todo el día. Sí. Pero, y entonces entran a demandar y dicen, pero ¿usted qué viene a demandar? Yo no tengo contrato con usted. Ajá. Yo tengo es con la muerta. Y como usted no metió el contrato en la sucesión, ¿cómo le quedó el ojo? Bueno. Buen ahí dato, está. abogado. Me acaba de enseñar algo muy importante. Vamos a atender antes de ir a la pausa comercial a la señora Marina. Marina, ¿cómo le va? Bien, gracias, muchas tardes. Cuéntenos. Una preguntita, es una situación que yo tuve, yo arrendé un inmueble a una persona en una ocasión por 2 años, no tuve ningún inconveniente. Se fue, vuelvamente, pasado unos 6 meses volví y le arrendé. ¿Qué pasó? Empezó a incumplirme, yo ya lo conocía, no hice un contrato, me empezó a incumplir con los arriendos. Eran 2 meses, entonces me empezó a tomar el pelo, entonces yo me acerqué a la comisaría de Florida Blanca y se hizo una citación donde se acercó, aceptó todo y que estaba atrasado y que me iba a pagar en cuestiones de 2 meses, se comprometió a consignarme a hacer mi entrega. Resulta que cumplió los 2 primeros meses y volvió a sellar 1, 2, 3, 4 meses y se hizo una fecha de entrega de 6 meses, que porque era la fecha que él podía entregarme. Pasaron los 6 meses. Se fue, me dejó el inmueble, me quedé debiendo 4 meses. Me acerqué yo nuevamente a la comisaría. Él es empleado de una buena empresa. Tiene un contrato aproximadamente más de 10, 11 años trabajando allá. Me acerqué nuevamente a la comisaría y le comenté la situación allá a la persona que me atendió y me dijo que yo tenía que firmarle ya un poder a un abogado para que me iniciara el proceso. Y ya me hacían un costo. Entonces me fui otra vez con un abogado particular en Florida, lo mismo, que para iniciarme el proceso me tenía que consignarle, darle $1.000.000 de pesos, que eso se demoraba aproximadamente 1 año. No me garantizaban que me dieran a mí, que yo ganara, o sea, que me diera así, saliera. ¿Usted quiere recuperar ese dinero, Marina? Si se puede hacer, bueno, si es viable o no. Bueno, Marina, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso la respuesta a esta inquietud. Ya regresamos. Abogado, ¿puede o no puede recuperar esta señora? ¿Hay posibilidad de recuperar estos no pagos por parte de su inquilino? Sí, claro, por medio de... ¿Así no haya contrato? Así no haya contrato. ¿Qué hay que hacer? Proceso monitorio, mire, desafortunadamente nuestra oyente, ¿cómo se llama? Ella se llama Marina. Marina, como nos decía Marina, lástima que no hubiera dicho el monto, porque si el monto es bajo del canon de arrendamiento, de pronto le colabora, y del estrato de que ella pertenece, le pueden en una u otra forma ayudar en los consultorios jurídicos. Porque tal vez el colega con justo derecho que está cobrando sus honorarios, de pronto el trabajo en realidad sí es muy barato llevarlo en ese valor, y a veces es que las cuantías son tan pequeñas que es lo mismo trabajar en un proceso grande que en un proceso pequeño. Pero el gran soporte que se está generando con eso son los consultorios jurídicos. Antiguamente usted con el código, le decía yo a la doctora, cuando nosotros veíamos el código de procedimiento civil, no podía hacer nada. No, se podía, pero tocaba preconstituir la prueba y que el tipo dijera, sí, yo en realidad soy, y apenas se constituyera eso, aunque ella dice que levantaron algunas actas en la inspección de Florida, que de pronto es una prueba que puede fundamentar para entrar a cobrar eso. Pero analicemos rápido por razón del tiempo. Sí, abogado. Quedan 30 segundos. Ya 30 segundos, obligatoriamente, antiguamente tocaba preconstituir la prueba, hoy lo podemos hacer por monitorios, dependiendo del monto vaya a los excelentes consultorios jurídicos que hay aquí en la ciudad, o si no, viendo la alternativa, consiga la abogado. ¿Le pueden embargar el sueldo a esta persona? Claro que sí. Para recuperar ese dinero. Claro que sí. Sí se puede. Bueno, tenemos muchas inquietudes. Seguramente el abogado estará nuevamente con nosotros. Gracias por haber participado, a ustedes por estar en sintonía. Por ahora los dejamos con toda la buena programación del Canal Tro. Bendiciones y pasen una feliz tarde.